Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Mencionar el nombre de Enrique de León, para mí, en lo afectivo, es algo de gran importancia. Cuando yo conocí a la que fue mi esposa durante casi 50 años, Ibelice Pras Ramírez, era un trío que no se podía decir que los tres mosqueteros, porque había una mujer. Era él, Héctor Jiménez, que se destacó mucho como cardiólogo en Estados Unidos, tuvo renombre casi latinoamericano, falleció recientemente, y Enrique de León, también Antonio López, pero Antonio López no fue tan perseverante como ustedes. Eran ustedes tres los que se fajaron. Bueno, de acuerdo a datos que busqué en internet, la ADP fue fundada el 13 de abril del 70. Estamos hablando de 54 años, así que imagínate. Bueno, pero con Enrique de León también hay otra faceta, y es que la del luchador por el cambio climático. Eso es quijotismo. Es quijotismo en el mundo de hoy. Bueno, sí, sobre todo después que Trump llegó al poder. Exacto. Que ha anulado todos los compromisos de Estados Unidos con el tema del clima. Sí. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y de inmediato entramos en materia con nuestro invitado, Enrique de León. De inmediato vamos a dialogar con nuestro distinguido invitado de hoy, que es Enrique de León, un luchador por los derechos de los maestros. Yo fui testigo de primera fila porque con él andaba siempre mi querida desaparecida esposa Ibelice Pras Ramírez, y entonces ella decía que ustedes organizaban los mítines, ¿verdad? Y las protestas, y yo las reseñaba. Así es que, Enrique, ¿cómo surge en ti el educador, el maestro, y luego el luchador, vamos a decir, sindicalista por los derechos de los maestros? Bueno, es una herencia familiar. Mi padre, si tú te acuerdas, sí, era maestro y murió siendo maestro. De muchos años llegó a ocupar cargos de dirección. Y entonces en la familia había ese ambiente, el ambiente de un educador. Y yo, de los primeros años, sentía la inclinación de enseñar. Tal vez por imitación, porque uno imita, imitación de mi padre. Incluso Enriquillo de León, así se llamaba mi padre, fue también dirigente del ADP junto conmigo, aunque yo era el jefe. Yo era el secretario general y mi padre era entonces el secretario de prensa y propaganda, porque Enriquillo también enseñaba en el Instituto Pitaluga periodismo. Mi padre tuvo siempre inclinación al periodismo. Entonces, en la generación de mi padre, el periodismo no se estudiaba, se practicaba. Entonces, Pitaluga, si te acuerdas. ¿Cómo no? Sí, Salvador. Salvador Pitaluga creó un instituto de formación de periodistas. Y mi padre fue uno de los ejecutivos y además profesor, sí, ahí en El Conde, yo me acuerdo. Bien, yo creo que en parte la herencia familiar, el ejemplo de mi padre, despertó mi
despertó, vamos a llamarle, mi inclinación o vocación a la enseñanza. Influyó, claro. Influyó. Siempre, es muy raro que el hijo del zapatero no sea zapatero, o el hijo del herrero. Es decir, el oficio se transmite de padre a hijo. Claro, puede haber sido otra cosa, realmente. Pero tuve la inclinación es más, yo comencé a dar clases, a enseñar antes de yo terminar el bachillerato. Es verdad que era para párvulos, la educación inicial o educación básica, pero yo enseñaba desde muy temprana edad. ¿Y cómo surge en ti el luchador tenaz, perseverante, valiente? Porque los fundadores de la Asociación Dominicana de Profesores, que ya todo el mundo, ¿verdad? La ADP, ¿cómo surge en ti y cómo te conectas con Ibelice, con Héctor Jiménez, que luego devino en un cardiólogo de nombre internacional, y Antonio Lócuar, y Melba Báez de Erazo y tantos? Bueno, mira, yo tuve una formación católica y desde muy joven tuve inquietud política y se expresó en la democracia cristiana. Yo fui social cristiano y en ese sentido, cuando fui estudiante, fui fundador o cofundador de la JRC, de la Juventud Revolucionaria Cristiana, que después se transformó en la Juventud Revolucionaria Camilista. Y entonces, en los años 70, cuando se fundó la ADP, yo había regresado del país desde Venezuela, porque yo había entrado como jesuita, como novicio, ¿no? Tuve unos años siendo religioso, ¿no? Camino al sacerdocio. Pero en el 70 yo regreso de Venezuela, salgo de la Compañía de Jesús y con varios amigos fundamos lo que se conoció como los Cristianos Comprometidos, en el año 69, más o menos. Y como cristianos comprometidos, los cristianos comprometidos éramos contestatarios dentro de la iglesia, queríamos grandes reformas en las iglesias, queríamos separar la iglesia del Estado, queríamos que la iglesia no estuviera en alianza con el poder temporal y con las clases altas, sino es decir, que se practicara los consejos evangélicos, es decir, entre esos consejos, el amor a la pobreza y a los pobres. Y entonces, yo era, como un modo de ganarme la vida, era maestro de un colegio católico. Y cuando el doctor Balaguer cierra las escuelas como un medio para poderse reelegir en paz, porque había una gran movilización estudiantil en contra del régimen de Balaguer, cerró las escuelas y entonces los profesores que éramos cristianos comprometidos nos reunimos y decidimos cerrar los colegios. Entre ellos los lasallistas, el Colegio de La Salle, que también eran cristianos comprometidos, decidimos cerrar las escuelas bajo el lema, bajo la consigna, que si los hijos de los pobres no tenían escuela, tampoco debían tener los hijos de los ricos. Y entonces convocamos a una asamblea de todos los maestros en los altos de la que era entonces la librería dominicana, sí, que estaba en la Mercedes, esquina 19 de marzo. Bueno, que ahí era un gran cultor y desarrollador de la cultura, sobre todo de la lectura, que fue Julio Postigo, y tú lo recuerdas, propietario muy bien, de la librería dominicana. Yo le debo y editor. Yo le debo a don Julio
en mi conocimiento temprano de los enciclopedistas. Es decir, yo siendo un imberbe, un muchachito, fui a la librería a buscar a Rousseau, porque había leído que Rousseau había creado, había producido las ideas del liberalismo, y fui a buscarlos en plena dictadura de Trujillo. Y don Julio, cuando me oye que yo estoy buscando el contrato social de Rousseau, me llama aparte, dice, ¿cómo tú te llamas? Y yo, no, yo me llamo Enrique de León. ¿De quién tú eres hijo? Le digo, ¿de quién soy? Él conoce a mi padre, dice, mira mi hijo, no vaya a otra librería a preguntar por ese libro porque puede costarle la libertad a tu padre. Así que ten cuidado, yo tengo un ejemplar, no te lo voy a vender, te lo voy a prestar. Y me lo prestó. Entonces, yo siendo un muchachito, 15, 16 años, tuve contacto con los enciclopedistas, con Rousseau, gracias a don Julio Postigo, que me prestó un ejemplar. Y yo iba con frecuencia, siendo un niño, un muchachito, un adolescente, a donde don Julio para que me diera lectura, después de haber leído a Rousseau, sí, y me instruyera. Y realmente don Julio, que era un evangélico, es decir, una persona religiosa, sin embargo, era una persona muy culta, sí, muy culta, y me introdujo en la literatura francesa de la época. Y eso me ha servido para toda la vida. Yo tuve la posibilidad de leer de las fuentes mismas del liberalismo. Y entonces, cuando hubo el despertar en los 70, o después de la muerte de Trujillo, para mí la aspiración de libertad tenía un contenido, un conocimiento precisamente directamente conectada con la Revolución Francesa, porque los enciclopedistas fueron los forjadores de las ideas de la Revolución Francesa, de la igualdad, de la libertad, de la fraternidad. Es decir que siendo ya un joven, yo tenía un conocimiento político, aunque fuese literario. Y entonces eso también me llevó a tener una participación política desde el cristianismo. Entonces yo conozco a tu esposa, a Ibelice, cuando ella viene, sabía de ella, porque Ibelice era una leyenda, siendo una mujer muy joven, era una leyenda, porque había sido dirigente de FENAMA, se había enfrentado a la dirección de FENAMA por su estilo autocrático y caudillista, en fin, y además por sus ideas progresistas. La dirección de FENAMA, aunque fue FENAMA era la Federación Nacional de Maestros, fue una organización muy combativa, pero su dirección era muy conservadora, era cívica, sí, de la Unión Cívica. Entonces, cuando los maestros de los colegios católicos, agrupados en los cristianos comprometidos, llamamos a esa asamblea en la Mercedes, ahí en la librería dominicana, llegó Ibelice con Darío Solano, que era su compañero de trabajo en la universidad, y habían sido compañeros también en FENAMA y de la dirección del distrito, de la Federación del Distrito, que estuvo en una pugna con la dirección nacional de FENAMA. Y ahí yo conocí a Ibelice. Y de ahí, bueno, fue amor a primera vista. Sí. Ibelice, realmente Ibelice era una persona con mucho carisma, además de ser una persona con una personalidad encantadora. Es decir, era una persona cuya compañía era amena y además, bueno, una persona simpática, no era soberbia, muy humilde, que podía haberlo sido, porque claro, el conocimiento te da cierto estatus, ¿no? Con Ibelice jamás, era una persona sencilla. Y bien, ahí mismo se formó un comité que
convocó a otra asamblea que terminamos reuniendo a maestros de todo el país el 13 de abril de 1970 en el Agualuz, un teatro medio abandonado, un gran teatro que había construido Trujillo. Ya en la postrimería, cuando la feria. Claro. Sí, ahí fue que se coronó a Angelita. A la hija de Trujillo. Entonces, tuvimos una relación muy intensa, precisamente porque la primera lucha que hicimos, todavía la ADP no había nacido. Antes de nacer, inmediatamente antes de nacer la ADP, la primera victoria que tuvimos fue echar para atrás el decreto con el que Balaguer había cerrado las escuelas públicas. Es decir, cuando llegamos el 13 de abril del 1970 a fundar la ADP, en ese mismo momento Balaguer revocó el decreto, en parte por la presión que se produjo, que fue muy fuerte, generada por este movimiento que terminó siendo la ADP, la Asociación Dominicana de Profesores, pero también porque para quitarnos pretextos de lucha, para desarmar el movimiento, una cosa entendible. Pero fue tarde, aunque se retiró, e incluso Balaguer retiró la ocupación militar de la UAS, porque a la misma vez que Balaguer decretó el cierre de las escuelas públicas, especialmente de los liceos en todo el país, ocupó la UAS, ocupó la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que era también otro centro de agitación contra la primera reelección de Balaguer, ¿no? Después de haber él ganado las elecciones durante la ocupación norteamericana, estadounidense en el país. Y ahí entonces surgió una relación muy íntima por la militancia, y Belice fue de inmediato la primera presidenta de la ADP. Yo fui el secretario general. Y Belice no me acompañaba a mí, era al revés, yo acompañaba a Ibelice. A Ibelice, que era, en parte, tuvimos éxito por el liderazgo de Ibelice, por el reconocimiento que Ibelice ya tenía, primero como dirigente de FENAMA, de la Federación Nacional de Maestros, aunque estuviese en la oposición, pero era dirigente de FENAMA, y porque en ese momento Ibelice era decana de la Facultad de Humanidades, que también daba un estatus, ¿no? Ibelice llega a nuestra primera asamblea, no solo como maestra preuniversitaria, sino también como afectada por el cierre de la universidad, y con ella un grupo de maestros, de docentes de la universidad, pero que habían militado en FENAMA, como Darío Solano, Jesús de la Rosa, Moquete, ¿te acuerdas de Jacobo Moquete? Su esposa, sí. También, es decir, un grupo de maestros que estaban en la Facultad de Humanidades. Antonio Locuar, debí citarlo, era entonces secretario general de la UAS. Es decir, llegaban como averiados por la ocupación, pero a la misma vez solidarios con los maestros de la educación preuniversitaria, porque ellos estaban recién llegados a la universidad. La universidad los había reclutado por su experiencia como docente, y fundaron todos ellos el departamento o la escuela de pedagogía, que después se transformó en el departamento de pedagogía, y se formó la Facultad de Humanidades. Así que fue en 1970 fue el principio de muchas cosas, el origen de muchas cosas que han perdurado hasta el día de hoy. Por cierto, apartándonos un poco de la nostalgia, de la añoranza, la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, conducida por
el profesor Hidalgo se ha constituido en una especie de huelgolatría. Por cualquier cosa, huelga. Y eso ha creado en el seno de la sociedad dominicana una especie, si no de rechazo, por lo menos de oposición a esa tendencia. Tu opinión como combativo dirigente del ADP. Mira, sí, efectivamente, yo siento el rechazo y lo justifico. Claro. Porque realmente nuestra primera labor que tuvimos con ADP fue abrir las escuelas y garantizar que se diera clase en las escuelas. Es decir, como la ADP fue responsable durante mucho tiempo, durante la dictadura de Balaguer, porque fue una dictadura, sí, el crear condiciones para que se pudiera dar clases en las escuelas. Ya de manera muy temprana, en el 71, nosotros tuvimos que enfrentarnos a la banda colorada, que eran paramilitares o parapoliciales, una banda de delincuentes reclutados por la policía para atacar las escuelas. Porque como la escuela era un centro de oposición, los muchachos, los jóvenes, protestaban contra el régimen, pues los agredían. Y nosotros tuvimos, con piedra en la mano, proteger la escuela y crear las condiciones con los maestros, con nuestro cuerpo, tanto de la incursión de la policía, contra la incursión de la policía, como también contra la incursión de la banda colorada. Es decir, que nosotros, la ADP, además de haber luchado contra el cierre de las escuelas, también luchamos para proteger a las escuelas, para que los alumnos pudieran recibir clases. Por eso es un contrasentido de que hoy se vincule a la ADP al cierre de las clases. Pero hay que ver el fenómeno con toda su complejidad. En parte, la ADP ha heredado una experiencia de lucha basada en el paro. En parte porque gran parte de la historia de la ADP transcurrió en la dictadura de Balaguer, que para poder conseguir una reivindicación nimia, los maestros tenían que paralizarse, porque era un régimen intolerante, autocrático. Y en cierta manera, hasta años recientes, la ADP, para poder, los maestros a través de la ADP, para conseguir cualquier cosa, tenían que producir el paro. Y en gran parte, todo lo que ha conseguido los maestros, sobre todo en términos de salario, ha sido gracias a no solamente a la ADP, sino a la posibilidad de que tienen los maestros de movilizarse y de paralizar la docencia. Entonces, hemos entrado en un régimen democrático con todas las limitaciones, donde es posible el diálogo, donde es posible la negociación. La ADP llegó tarde al aprendizaje de la negociación. Está ahora aprendiendo a negociar sin necesidad del paro. Sin necesidad del paro. En parte, en este momento la ADP, en esta etapa, en parte porque las autoridades que hemos tenido del Ministerio de Educación también conservan el reflejo del autoritarismo y obligan al conflicto. Bien, ya ustedes saben que nuestro camarógrafo, Fernando Duval, un destacado ajedrecista, cuando él ve que nos pasamos, ¿verdad?, del tiempo que ya él tiene. No, es un dictador, se transforma en un autócrata. No, y gimnasta, pues comienza a dar unos saltos acrobáticos que yo espero que no le ocasionen ningún problema óseo ni muscular. Volvemos. También lo de Hay otra faceta
aparte de la de educador, en Enrique de León, y es la de luchador por el cambio climático. Por cierto, voy a aprovechar para felicitar a un amigo tuyo y amigo mío, y educador y luchador por la causa docente, que es Rafael Santos. Oh, Ha hecho una labor en Infotep excelente. increíble, Excelente. pero óyeme, Excelente. Yo no veo por qué han nombrado a Luis Miguel decán y no a Rafael. sí señor, Los dos son del mismo partido. sí. Los dos son cercanos al presidente. No, y además Luis Miguel es muy joven. Un muy muchacho, joven, muy un muchacho. mientras que, Y nunca ha pisado un aula más que como alumno. exacto. Eso es un problema. Quizás el hecho de que realizó una buena labor en la Excelente. Secretaría de Excelente, Trabajo exacto. fue un factor que influyó Sí, para este nombramiento. Pero yo pienso que Luis Abinader no se le ocurriría nombrar a Luis Miguel decán en el Ministerio de Salud Pública. Sí. En cambio, se le ocurrió en educación. Yo creo que hay una falta de respeto de parte de los gobiernos con el Ministerio de Educación. Porque todos los gobiernos han nombrado gente que no son educadores. El Ministerio de Educación debe ser ocupado por educadores. Eso es la puerta de entrada, el primer requisito que debiera tener. Es verdad que no se puede obligar de manera constitucional o por ley a un gobernante, a un presidente, a nombrar en un puesto que dé confianza a alguien que él no quiera. Claro. Pero el PRM y cualquier partido que esté en el poder tiene educadores. Puede nombrarlo de los que lo rodean. Cierto, cierto. Ahora bien, por ejemplo, Balaguer a veces nombraba en los cargos personas que no tenían que ver desde el punto de vista profesional con el cargo. Pero Balaguer, en educación, pues precisamente por él haber sido educador y haber sido ministro de Educación, por lo general nombró frente al Ministerio de Educación o a la Secretaría de Educación educadores. Sí. Fue después de Balaguer que que fueron nombrados personas que no eran educadores. Pero yo, haciendo memoria, no me acuerdo de alguien en educación durante Balaguer que no haya sido educador. Yo no me acuerdo. Sí, en otros cargos sí. Sí, en otros En sí. otros cargos Bueno, era famoso por eso. no, Pero tal como tú señalas, en educación hubo No, y tal docentes vez destacados. tal vez ese respeto al ministerio o a la Secretaría de Estado de Educación a lo mejor se debió a que él fue educador. Sí. Y además estuvo muchos años al frente del Ministerio de la Secretaría de Estado de Educación cuando Trujillo. Sí. Y ahí fue que hizo el nombre que lo llevó con Trujillo a la vicepresidencia y de ahí. De ahí en adelante, claro. Él fue también diplomático, incluso de cuando era joven, ¿no? Sí. Tuvo varios puestos. En Colombia, estuvo en Colombia. Estuvo en Colombia. Bueno, el día que mataron al líder político que determinó el surgimiento de las guerrillas que todavía permanece. Claro, claro. Sí, es con G el nombre, Sí. Galeán. Sí, exacto, sí. Galeán creo que. Sí. Bueno, él Balaguer relataba que caminando por las calles La de Bogotá, insurrección popular. le pasaban las balas cerca y caían personas muertas, Sí, así es. baleadas delante de él. Así es. Increíble. Así es. Bueno, ahora Petro, en cierta manera, es la reencarnación de ese señor. Sí. Es decir, después de tantos años, la índole democrática
y progresista de Petro hace recordar a Galeán. Claro, ahora es la primera vez que la izquierda en Colombia está en el poder. Y esperemos que no sea la última. Sí, más que en el poder, en el gobierno, porque ha tenido problemas en Colombia, graves. la derecha y la ultraderecha tienen mucho poder, Sí. mucho poder. Y han impedido prácticamente cualquier avance al gobierno de Petro. Pese al apoyo popular sólido que pesar tiene. de eso. Es más, no lo han derrocado por ese apoyo popular. Pero es una derecha que también tiene apoyo popular. Eso es terrible, terrible, porque la derecha en Colombia no está en el aire. Tiene seguidores en el pueblo. Eso viene desde cuando Bolívar. Recuérdate que Bolívar tuvo que salir corriendo de Bogotá porque lo iban a matar. Desde entonces existe esa derecha. ¿No? Y la guerrilla, a pesar de que la FARC, ¿verdad? Pactó. Fueron casi, yo diría que disueltas, pero el Ejército de Liberación Nacional está todavía, y disidentes, un desprendimiento de la FARC disidentes también. de la FARC también están actuando. Y entonces cada vez que ellos lanzan un ataque, sobre todo contra sectores militares, se resiente el gobierno de Petro. Ha impedido que Petro consiga la paz total. Ellos y los narcotraficantes, que se han levantado también en armas. Realmente la situación colombiana es muy compleja. Muy compleja. Pero el programa no es sobre Colombia. Sí, exacto. Por cierto. Podemos hacer otro programa sobre Colombia. Hablando, Gaitán. Sí. De la insurrección de Gaitán. Exacto. Ahora me subió la tarjeta. Hablando de tu otra fase de defensor, ¿verdad?, del clima y preocupado de una manera intensa por el medio ambiente dominicano. Bueno, fuiste un opositor, y digo fuiste, no sé por qué, porque estoy seguro de que todavía no has desistido de tu lucha contra con Punta Catalina, que te ha llevado seguro a muchas noches de insomnio. Así es. Por suerte que la provincia de Peravia está consciente de lo que está sufriendo, porque realmente ha habido muertes y enfermos. Está viendo mucha muerte, sobre todo por la en contaminación Nizao, de la planta. En Nizao. Gente joven, recuerda que Nizao es de donde surgió la gran atleta que recientemente... Marilady. Paulino es de Nizao, y realmente en Nizao hay una juventud con condiciones atléticas increíbles. Sin embargo, en Nizao está habiendo muertes de jóvenes por ataque al corazón, por hipertensión, e incluso ahora hay numerosos casos de insuficiencia renal. Esos son síntomas claros de los efectos de la quema masiva del carbón. El carbón... petróleo y gas, como tú siempre has señalado. Exacto, produce gases ácidos que son tóxicos, micropartículas, pero también entre las consecuencias de esa planta es el mercurio. El carbón contiene una gran cantidad de mercurio y se libera con la quema. O a través de las aguas de desecho industrial de Punta Catalina, y ese mercurio está produciendo ya, sobre todo en Nizao y en Baní, insuficiencia renal. Es decir, Baní nunca, es decir, la población peravia no ha tenido antes un registro de dolencia renal, y ahora sí, y eso es Punta Catalina. Hemos estado en un proceso, en esta lucha contra
la contaminación de Punta Catalina, de instalar una mesa de diálogo y concertación. En el segmento anterior hablábamos de que estamos en un periodo democrático, limitado, pero es democrático, donde es posible la negociación. Tiene inconvenientes, las autoridades tampoco, no solamente los que luchamos desde abajo, sino también las autoridades no tienen experiencia de negociación y les cuesta trabajo negociar. Y hemos estado con mucha paciencia luchando por instalar una mesa de diálogo y concertación entre la provincia y Peravia y Punta Catalina y el gobierno. Y parece que lo vamos a lograr. Parece que ya el gobierno ha entendido, en parte por la presión internacional, las Naciones Unidas han estado reclamando, porque esto fue un acuerdo que se hizo con Naciones Unidas, el gobierno y la provincia, una delegación que fue a Europa, a Ginebra, en Naciones Unidas, y se llegó a un acuerdo de que ha sido honrado por la Cancillería Dominicana, aquí en el país, de establecer una mesa donde la provincia, especialmente los afectados de la provincia de Peravia, puedan negociar y dialogar con las autoridades nacionales y los gerentes de la planta de Punta Catalina. Ha estado obstruido este acuerdo de sentarnos en la mesa por Celso Marrancini. Celso ha estado negado, pero parece que vamos a tener pronto la instalación de esa mesa donde los afectados, que son cada vez más numerosos, están afectados los agricultores, la fertilidad ha caído en más de un 50%, se ha perdido toda la costa, toda la playa que queda al oeste del puerto de Punta Catalina, porque el mar ha entrado por el efecto del largo espigón, ha cambiado el curso el curso de las corrientes marinas del sector, ha desaparecido la pesca por la contaminación. Nizao era una aldea originalmente de pescadores. Existen los pescadores, pero sin pescado, sin pesca, tienen que llegar hasta la entrada de la bahía para poder pescar. Antes era al frente de la playa. Eso supone costo altísimo para esos pescadores. Y la salud de la gente. Desgraciadamente, los que se enferman y se mueren no tienen un letrerito que diga por culpa de Punta Catalina, solamente la enfermedad. Soluciones, porque yo sé que tú has propuesto algunas soluciones y otros también ambientalistas, en el sentido de que no deben ser procesados esos combustibles, sobre todo el carbón. El carbón. Ahora la pregunta que cae de la mata, ¿por qué se eligió una planta que utilizara el carbón cuando había otras opciones? En ese momento el gas natural. No, la explicación es la corrupción. La corrupción, es decir, el presidente Danilo Medina tenía como meta reelegirse y la inversión, una super inversión como era el crear esa planta, el construir esa planta, le daba la oportunidad, si era de carbón, conseguir un ingreso extra, es decir, la sobrevaluación que podía obtener a través de Odebrecht, una empresa corrupta que llegó ahí con el acuerdo de producir una sobrevaluación compartida entre los políticos del momento y ellos, y los gerentes de Odebrecht. Esa es la razón. ¿Cuáles serían las sustancias que podrían sustituir y que concomitantemente con esa sustitución
contribuyera en forma decisiva a la salud de los sectores circundantes a la planta. Nosotros durante muchos años estuvimos reclamando la sustitución a gas natural, pero ya el gas natural no es solución. No es solución por razones de mercado, no es solución. Lo único que hay que hacer es, ahí en Punta Catalina, es sustituir la electricidad que se produce con carbón, sustituirla con energía renovable. E incluso el mismo Celso Marrancini ha estado oponiéndose a todo lo que nosotros hemos dicho, ha comenzado a sustituir la electricidad con carbón que produce Punta Catalina con electricidad solar. Por lo menos la electricidad necesaria para que Punta Catalina funcione, ¿sí? En vez de tomarla de la misma electricidad que produce Punta Catalina carbón, tomarla de planta de la solar, con paneles solares. Por lo menos 30-35 megavatios. Ellos están haciendo una planta solar para que Punta Catalina funcione con energía solar, porque es más barata. Y entonces dejar toda la electricidad que produzca Punta Catalina, en vez de autoconsumir una parte, 35 megavatios, venderlo a las sedes. Entonces, ese es el camino, sustituir toda esa electricidad generada por carbón por energía renovable. Nosotros lo propusimos, se llamó ese programa, ese proyecto, nosotros le pusimos un nombre, que es la jubilación anticipada de Punta Catalina. Y eso se puede hacer. Antes del 28 podemos sustituir, del año 2028, pudiéramos sustituir toda la energía, toda la electricidad que produce Punta Catalina con energía renovable, con sol, con viento y con baterías. Bueno, este programa debió durar siquiera 2 horas más. O un día completo. Exacto. Un maratón. Tanto la lucha por la educación dominicana como contra el cambio climático son cosas muy importantes que este estudioso de la naturaleza, como es Enrique de León, pues podemos traerlo. Si el programa fuera diario, él vendría aquí esporádicamente, o sea, interdiario. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.